andamos muchos medios de comunicación, Efraín, en los temas menos importantes, que si señoritingo, que si pirurris, que si estas tonterías, y estos son las cosas que se tienen que evaluar, se tienen que analizar, las propuestas reales de los candidatos. ¿Cómo estás, Efraín? Buenos días. Muy buenos días, Vicente. Buenos días a todo a tu auditorio, a los paisanos allá en Chicago y en Estados Unidos. Pues temas muy trascendentes, tú lo acabas de decir. Esta semana, pues la semana de los registros, ya incluso el candidato independiente obtuvo ya las firmas para el registro en esta a la contienda a la presidencia de la República. Tenemos un Andrés Manuel López Obrador que se registró el día de ayer, presentó un decálogo de propuestas interesantes de analizar. Lo acabas de comentar, Ricardo Anaya prácticamente pues fue su destape ya como candidato a la presidencia de la República. Y finalmente, pues ya tenemos a José Antonio Meade por el PRI, tenemos a Andrés Manuel López Obrador, a Jaime Rodríguez el Bronco independiente, y tenemos a Ricardo Anaya por la coalición del PAN-PRD, Movimiento Ciudadano, que acaban de cambiarle el nombre a México al Frente. Oye, Efraín, nada más para quedar claros, el Bronco, lo que dice el INE es que todavía no consigue las firmas en los diferentes estados, porque tienen que conseguir un mínimo de firmas en 17 diferentes estados, a pesar de que en cantidad ya tiene las firmas, todavía no cumple con esos requisitos, nada más para quedar claros en eso, ¿no? Es correcto, pero finalmente lo menciono, Vicente, porque ya se manejaba en los medios de comunicación que ningún candidato aspirante independiente iba a obtener el registro. La información que tú manejas es precisa. Efectivamente, tienen que ser 17 estados de la República donde debe de haber este registro de firmas para poder convertirse en candidato a la presidencia de la República. Efraín, a ver, tenemos por lo menos 3 o 4, entendiendo que puede llegar un independiente a la contienda rumbo al 2018, por lo menos un independiente. José Antonio Meade, 24 años de servicio público en diferentes gobiernos, PAN, PRI, dice que va a ir contra la corrupción, que México va a avanzar, que trae ideas nuevas, que es Juan Camaney, permíteme la expresión. Y Ricardo Anaya, que dice que está cansado de los corruptos, que está cansado de la pobreza, pero que pues en su momento también defendió desde el Congreso la implementación de las reformas estructurales que tanto avanzó Enrique Peña Nieto, y un Andrés Manuel López Obrador que sigue apostándole a ser el candidato del pueblo, el del ciudadano de a pie, del mexicano más desprotegido, del mexicano encabronado, si me permites. ¿Lo estoy entendiendo bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo lo ves tú? Así es correcto la descripción que tú acabas de hacer, el análisis de los perfiles de los aspirantes precandidatos a la presidencia de la República. Empezamos con José Antonio Meade. Pues José Antonio Meade es un perfil que no ha militado en ningún partido político, más sin embargo lo mencionamos en tu programa anterior. Desde mi punto de vista como consultor y estratega político, como analista político, para mí es el candidato del sistema. Ha trabajado tanto en gobiernos del Partido Acción Nacional como en el gobierno del Partido Revolucionario Institucional. Él tuvo la oportunidad de haber planchado desde la administración de Felipe Calderón la reforma energética, y posteriormente las distintas responsabilidades durante la administración de Enrique Peña Nieto pues, le ha permitido impulsar las reformas estructurales. En el ámbito con el otro perfil, que es Ricardo Anaya, pues Ricardo Anaya finalmente logró su objetivo de ser el candidato, pero con una gran división al interior del Partido Acción Nacional. Hasta la información que se tiene hasta este momento, Moreno Valle no estuvo presente, hubo declaraciones por parte del jefe del gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en el sentido de que no estuvo muy de acuerdo el método en el cual se seleccionó el candidato de esta coalición de PAN, PRD
Movimiento Ciudadano. Y por la otra parte vemos a un Andrés Manuel López Obrador que efectivamente, tú lo mencionas, el candidato del pueblo, el candidato de la gente más desprotegida. Sí, nomás que quisiera agregarte una serie de elementos y características en este nuevo contexto de las elecciones rumbo al 2018, este proceso electoral que va a ser muy peculiar, muy particular. Yo quisiera mencionarte que en el 2006 Andrés Manuel López Obrador efectivamente traía el apoyo del pueblo, era el candidato de los ciudadanos. Sin embargo, en aquel momento no llegó a penetrar en clase media alta ni en clase alta, ni con los sectores empresariales. La clase intelectual estaba, pero no estaba tan bien definida como en el 2012. Ya se da en esa competencia, en ese proceso electoral, se da otro escenario. Y en ese escenario, Andrés Manuel ya traía el apoyo de una clase intelectual. Y en A ver, aguántame, Efraín, aguántame, por favor, te pido que me aguantes porque estamos teniendo problemas con la conexión vía Skype. Estamos en vivo y en directo conectados con Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político hasta Sonora, dándonos su punto de vista acerca de esta situación. No quiero pensar, como Andrés Manuel diría, que es un complot que nos están tratando de tumbar la transmisión, pero bueno, estamos teniendo problemas en estos momentos con la transmisión con Efraín Martínez Figueroa, y en unos segundos vamos a restablecer esta comunicación para que nos siga hablando de lo que ve él, de lo que ve de Andrés Manuel López Obrador y las diferencias entre López Obrador en las pasadas oportunidades. Hay que recordar que esta es la tercera ocasión que Andrés Manuel López Obrador busca la presidencia, lo que ve diferente de Andrés Manuel López Obrador, porque al final, les guste o no les guste, les duela o no, o no, entiendan o no, los otros precandidatos no pueden ser tan analizados como Andrés Manuel López Obrador. Y creo que ahí está parte de la virtud y también del problema para López Obrador, quien ha sido tan público por tantos años y quien sí tenemos los periodistas, los estrategas, los analistas, forma de rastrear las ideas, las opiniones y los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que puede ser el lado fuerte y a la vez el lado flaco, dependiendo de cómo lo quiera ver usted, de Andrés Manuel López Obrador. Nos decías de las diferencias, Efraín, gracias por tu paciencia. Nos decías de las diferencias de Andrés Manuel López Obrador en otras ocasiones y ahora, ¿cómo lo ves en 2017? Ahora Andrés Manuel López Obrador tiene un apoyo, un respaldo que no lo tuvo en los anteriores procesos electorales. Y quiero mencionarlos. Por ejemplo, en los anteriores procesos electorales no hubo una apertura y un respaldo directo y tan abierto como se ha dado por parte del sector empresarial. Hay una serie de grupos empresariales que están ya a su lado y que lo han manifestado abiertamente. Eso no se dio en los procesos electorales anteriores, previos. También en esta contienda yo veo una clase intelectual también muy apegada a Andrés Manuel López Obrador y veo una clase media que ha entrado en ese hartazgo social generalizado que voltea a ver a Andrés Manuel López Obrador. Por eso, por ese análisis que ya lo hemos planteado, ese escenario que ya lo hemos analizado en varias ocasiones en tu programa, del famoso hartazgo social, el voto antisistema, el voto de castigo. Eso sería prácticamente los perfiles que tenemos ahorita en este momento rumbo al proceso, rumbo a la contienda electoral del 2018. Las encuestas apuntan a que López Obrador ganaría las elecciones si las elecciones son en este momento. Pero, ¿qué recoges entre la gente de a pie, con las personas que platicas, colegas tuyos, tal vez esas personas alejadas de esas encuestadoras que nos han demostrado fallar? ¿Hay el feeling de que López Obrador ahora sí llega, que la tercera es la vencida? ¿Cómo lo ves tú? Qué buena pregunta me acabas de hacer y es importante que lo conozcan todos los paisanos y los mexicanos y todos los televidentes y todo tu auditorio. Una cosa es ver las encuestas publicadas
con estrategia pagadas por parte de los partidos políticos para generar percepción ante el electorado, y otra cosa es la encuesta de a pie, de al día a día, que cualquier ciudadano puede levantarla simplemente preguntando y escuchando a la gente y observando a la gente, observando a los mexicanos. Y llegas a la conclusión que hay una mayoría de mexicanos que ya están convencidos de que van a votar por Andrés Manuel López Obrador. Esa es una percepción general de los de a pie. Ahora, tú hace un momento hablabas sobre cómo influyen los medios de comunicación en los procesos electorales. Hablabas sobre un asunto de una serie de preguntas que le hicieron a Claudia Sheinbaum el día de ayer sobre Andrés Manuel López Obrador. Es muy importante que la ciudadanía esté muy bien informada, y lo hemos mencionado y lo resalto nuevamente, rumbo al 2018, para que tomen las mejores decisiones en cuanto al sufragio. ¿Por qué? El control de la información en el mundo, pero esencialmente en México, pues es un control de información pleno. Si tú analizas los presupuestos que hay para los medios de comunicación en gobierno federal, en gobiernos estatales y en gobiernos municipales, te vas a caer. Y te pongo un ejemplo, tú que ambos somos paisanos, que somos de Navojoa. En Navojoa tienen un presupuesto de 13 millones, ejerció un presupuesto de 13 millones y medio de pesos en el 2016 en difusión, en contratación de medios de comunicación, haciendo una comparación. Entonces, creo que el sentir del ciudadano mexicano es que Andrés Manuel López Obrador en esta ocasión va a triunfar electoralmente. No hay forma que el PRI se pueda sacudir el legado que está dejando Enrique Peña Nieto, y no hay forma que tampoco Ricardo Anaya, al menos no veo por el momento cómo se pueda quitar o pueda resarcir la fractura que ha provocado con los panistas de larga trayectoria, por la salida de Margarita Zavala, porque se han sentido excluidos exgobernadores, panistas que han hablado duro desde el Senado y desde la Cámara de Diputados contra el expresidente nacional del PAN, ¿no? Mira, yo creo, Vicente, que es muy importante analizar el escenario que se puede presentar en este proceso electoral. Hemos hablado, si hacemos un análisis y volvemos al proceso electoral en el Estado de México, nos vamos a dar cuenta que hubo una serie de estrategias que siempre ha implementado el Partido Revolucionario Institucional, y que también lo saben implementar otros partidos políticos tradicionales. Y estamos hablando de la compra y coacción de votos, estamos hablando del financiamiento y estructuras gubernamentales, estamos hablando de las movilizaciones que se presentan, estamos hablando del clientelismo electoral. Hay una serie de elementos y de factores que pueden cambiar en un momento dado, o pueden aumentar o elevar la votación de un partido u otro. Hay que recordar, y tienen que estar conscientes tu auditorio y todos los mexicanos, que finalmente hay 32 estados de la República, considerando ya el Distrito Federal como una entidad federativa, y nos percatamos de que que actualmente tienen ellos todo el financiamiento de esos gobiernos estatales, tienen los financiamientos y las estructuras de los municipios, y finalmente eso cuenta para un proceso electoral. Andrés Manuel López Obrador no tiene un estado en el cual esté gobernando como Morena en este momento. Entonces, ante todo ese escenario, ante toda esa maquinaria, se va a enfrentar Andrés Manuel López Obrador. Precisamente por lo que mencionas, es relevante, muy relevante lo que estás mencionando. Yo inicié con este foro que rescaté de Vargas Llosa, de Enrique Krause, de Octavio Paz y otros intelectuales, en el que Vargas Llosa hablaba de la dictadura perfecta hace décadas, de cómo el PRI mantenía esta dictadura perfecta comprando la conciencia de intelectuales o dándoles huesos. Ahora es a través de los medios de comunicación. Y tú dices algo que es relevantísimo y que tiene que entender nuestra gente rumbo al 2018. Morena no gobierna en ningún estado
o en la capital mexicana no gobierna Morena, y hay que estar al pendiente de los gastos de publicidad, de los gastos del chayote, pues, porque le ponen muy elegante nombre, publicidad oficial, los diferentes estados, no solamente el gobierno de la República, porque creo, a menos que me digas otra cosa, que ahí también van a meter la mano los gobernantes para tratar de mover las coberturas a favor o en contra de tal o cual candidato. Así es, Vicente. Y también hay otro factor que es el factor externo, Vicente, que no lo hemos analizado. Estados Unidos, ¿a quién va a apoyar como candidato a la presidencia de la República? Porque ya se ha filtrado en medios de comunicación que José Antonio Meade va a estar siendo asesorado por Cambridge Analytica, que es precisamente la firma que estuvo asesorando a Donald Trump. Entonces, ahí hay que estar muy pendientes de todos los indicios, todos los movimientos, las posturas que va fijando el gobierno de Estados Unidos en torno a el respaldo o no respaldo de uno u otro candidato a la presidencia de la República. Para cerrar, mi querido Efraín, al menos por hoy, y te estaremos esperando el próximo miércoles o antes si lo amerita la noticia, dame tu opinión. Yo voy a ser crítico de esta posibilidad. Lili Téllez es una periodista sonorense, muy conocida a nivel nacional, trabaja para Azteca, TV Azteca, y se ha filtrado que Andrés Manuel López Obrador le ha ofrecido ser candidata de Morena a una senaduría, a un escaño en el Senado. Y bueno, pues aquí uno se pregunta, ¿también es un pagar de alguna manera algo o cómo entender esto? Si bien nos quejamos de los periodistas apapachadores de la mafia del poder, pues estamos ante una situación que puede tornarse para la crítica, por lo menos para el debate, como Lili Téllez, una periodista de TV Azteca, podría terminar, en caso de aceptar la propuesta y el ofrecimiento de Andrés Manuel López Obrador como candidata de Morena al Senado en México. ¿Y por qué hablo de esto? Que es importante analizarlo. Porque ha habido críticas a Andrés Manuel López Obrador por acercar tanto a personajes muy cercanos, muy de peces gordos, cercanos a Ricardo Salinas Pliego, el presidente y el dueño de TV Azteca, como Esteban Moctezuma Barragán, quien fuera funcionario y secretario de Estado en tiempos de Zedillo, ahora ejecutivo importante en TV Azteca. Muchos ven esta idea o esta posibilidad de que vaya en ese sentido este ofrecimiento a Lili Téllez. ¿Cómo ves tú? ¿Debería, no debería Lili Téllez, una periodista de TV Azteca, reconocida, sonorense, aceptar esta posibilidad? Mira, Vicente, aquí hay que darle su justa óptica y el justo análisis de lo que está sucediendo en cuanto a la postulación y al impulso de ciertos perfiles a distintos cargos de elección popular. Hablando en el caso de Sonora, que efectivamente ya se filtró esa información de que Lili Téllez puede convertirse en candidata a senadora por este estado, quiero que informarte que en este estado la primera fórmula para el Senado tiene que ser mujer en el caso de Morena, que va en coalición con el Partido del Trabajo. Y hasta este momento no han encontrado una mujer o han identificado una mujer que tenga un perfil competitivo, porque acá en Sonora se presenta una circunstancia muy peculiar. Es muy probable que la hija de Mario Fabio Beltrones, el gobernador, sea candidata por la fórmula del Senado por el Partido Revolucionario Institucional. Entonces necesitan una fórmula muy sólida y muy fuerte que pueda penetrar y ser competitiva en este proceso electoral en Sonora. En cuanto a lo que tú hablas, hay que verlo desde otra perspectiva. Uno es la perspectiva de los grupos de poder, las estructuras de poder, los intereses que siempre han existido en la política, y la otra es la óptica del ciudadano. La óptica del ciudadano es positiva en torno a que fuera candidata Lili Téllez al Senado de la República, pero en cuestión de estructuras de poder pudiera molestar en cierto grado
por los intereses que representa. Tú bien lo mencionaste, lo comentaste. Ella pertenece pues a televisión, trabajó muchos años apegada a Televisión Azteca. Eso habla de su vínculo con Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego tiene pues al presidente de Fundación Azteca prácticamente en el equipo cercano a Andrés Manuel López Obrador, en el primer círculo, ¿sí? Y eso pues a muchas personas les pudiera llamar la atención y les puede brincar, vamos a decirlo coloquialmente. Pero en este momento yo veo un perfil bueno, con buena imagen para poder disputar la senaduría por parte de Morena acá en el estado de Sonora. Pero siempre existe el riesgo que un periodista vea afectada su trabajo por la inclinación política o la inclinación partidista. Y otra cosa importante, Lili Téllez no vive en Sonora, tengo entendido, vive en la Ciudad de México, así que está cabrón. Una cosa, eso que acabas de mencionar es muy cierto. Una cosa es lo que se filtra información y otra cosa es que legítimamente pueda registrarse como candidata, porque primero tendrá que tomar decisión ella muy personal, ¿sí? Y segundo, pues hay una serie de requisitos, como tú lo acabas de mencionar, la residencia, la carta de residencia, que es un requisito esencial. No sabemos si ella tiene residencia, tiene sus documentos oficiales acá en el estado de Sonora, o si cambió su credencial de elector y no puede comprobar ese requisito básico para poder ocupar un cargo de elección popular. Eso lo sabremos el día de hoy, porque el día 14 inicia ya las precampañas para el Senado de la República en este país. O sea que se tiene que tomar una decisión hoy o mañana de Lili Téllez, la periodista de TV Azteca, invitada por Andrés Manuel López Obrador a ser candidata de Morena al Senado de la República por Sonora, y estaremos al pendiente. Te mando un abrazo, muy interesantes los puntos que nos deja sobre la mesa para el debate, mi querido Efraín Martínez Figueroa, y hasta mi querida Navojoa, Sonora, te mando un abrazo. Muchas gracias, Vicente. Un abrazo a todo el mundo por allá, a todos los paisanos, y nos vemos el próximo miércoles en la colaboración. Claro que sí, o antes, si lo amerita la noticia. Sigue la mata dando. Más priistas investigados.